después en el e-aula. Y lo que quería comentar es que la clase pasada estuvimos hablando, conversando, intercambiando ideas respecto a que si la educación física era una ciencia o no era una ciencia, o que es una disciplina científica. Y ahí uno quisiera que fuera una ciencia, porque uno quiere la educación física naturalmente. Pero para poder entender este tema, yo necesito que tengamos un poco más de información. Y para ello vamos a iniciar esta clase con un pequeño taller. ¿Ya? Yo voy a dejar en pantalla una tarea y en 5 minutos ustedes van a resolver esa tarea. Luego vamos a volver a la clase y vamos a ir resolviendo este tema uno por uno. ¿Les parece? Entonces, a partir de ahora, vamos a dejar 5 minutos para que resuelvan esta tarea, para determinar desde qué punto de vista científico ustedes abordarían los temas que están planteados ahí. Si tienen alguna duda, cualquiera que ella sea, no demoren y háganmela saber inmediatamente, entrando directamente a la sala y preguntándome de qué se trata. Entonces, para los que vienen entrando, la idea es hacer la tarea y luego la vamos a revisar. Una especie de evaluación formativa. Entonces, aquí voy a compartir pantalla con ustedes. Y aquí está la tarea. Vayan con la número 1, la número 2, etcétera, hasta la número 10 y van anotando en un cuaderno a qué sector de la disciplina científica en actividad física corresponden los temas que están enunciados ahí. Comiencen a trabajar, por favor. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Si tienen alguna duda. Hola Yasna, buen día. Hola, profesor, buen día. Estamos haciendo esta tarea que está en la pantalla. Así que... Ya. Profe, sí. tenía el computador un poco pegado, así que me tuve que meter del celular, pero ahora ya se me prendió y me voy a cambiar de dispositivo. Bueno. Para que me vuelva a aceptar, por favor. Gracias. Ya, no hay problema.
Bien. ¿Pudieron terminar o falta un poco de tiempo todavía? Álvaro, ¿le falta tiempo? Karina. Brenda, ¿le falta tiempo todavía? Sergio. María Francisca. Bien. ¿Desde qué área del conocimiento se puede abordar los temas de deportes de oposición con colaboración? ¿Algún ejemplo de deportes de colaboración con oposición? Karina. Handball. Sergio, handball, perfecto. Bien. Ahí tenemos lo que clásicamente se llamó deportes colectivos, ¿ya? Bien. Y manifestaciones violentas durante competencias deportivas. ¿Desde qué ángulo científico, perspectiva, disciplina se puede abordar ese tema para investigar? Karina, ¿desde qué parte de la ciencia uno puede tomar posición para estudiar este tema? La psicología, profe, como la organización del grupo. Excelente. Muy bien, esa es la idea. Ahí tenemos una idea. Pero fíjate que también podría ser desde la sociología. Y aquí va a venir lo que más adelante vamos a estudiar cuando uno construye el marco teórico de una investigación, que perfectamente la puede decir, la vamos a estudiar desde la psicología. Entonces todo su marco teórico estará relacionado a la psicología, naturalmente. Pero si usted dice y toma una decisión, dice la vamos a tomar desde la sociología, también es válido, ¿te fijas? Entonces, cuando estudiamos un fenómeno, el autor decide desde qué perspectiva, pero eso lo tiene que tener claro. Súper buena la respuesta. Número 2, velocidad de movimiento y tiempo de reacción en la ejecución de un bloqueo en voleibol. Sergio. ¿La biomecánica, profe, o no? Perfecto, puede ser desde la biomecánica, puede ser desde la biomecánica, pero también puede ser desde los aspectos perceptivos, ¿ya? Desde la neurofisiología. Entonces, una cosa es el tiempo de reacción que podemos medirlo de manera física, y ahí entra la biomecánica,
pero también podemos medirlo desde la perspectiva de la visión. Y ahí entra ¿te fijas? Y es perfecto, lo podemos asumir desde la biomecánica, muy bien, o desde la otra perspectiva, para la cual naturalmente depende de la experiencia del investigador y también del equipamiento que tenga el investigador, porque si el investigador cuenta con recursos para medir la velocidad de despegue con una plataforma de contacto, naturalmente lo vemos desde la biomecánica, ¿no es cierto? O con una cámara de video, qué sé yo, donde podemos hacer los movimientos más rápidos, más lentos. O también si tenemos un sensor para determinar la perspectiva de la percepción óptica, lo miraremos desde otra perspectiva. Pero esas son decisiones que hay que ir tomando, pero desde la biomecánica me parece absolutamente correcto. 3. Influencia del entrenamiento en la frecuencia cardíaca de reposo. Esto es fácil porque aquí sí que son expertos ustedes. Desde la Fisiología. fisiología del ejercicio. Desde la fisiología, perfecto. Y del ejercicio, te fijas, no es solamente la fisiología, sino fisiología aplicada al ejercicio. ¿Se nota la diferencia? Porque nosotros decimos curso de fisiología del ejercicio, y parece como que muy natural, porque nosotros usamos ese concepto. Pero también existe una fisiología. Lo que pasa es que esta fisiología es fisiología aplicada al ejercicio físico. Y ahí ya tenemos una teoría desde la cual partir, desde la cual hacer los enfoques, y me parece que está muy bien. ¿Ya? 4. Relación entre la práctica del ballet clásico y la tendinitis plantar. Biomecánica. Anatomía y kinesiología. ¿Te fijas? Tenemos la biomecánica, la anatomía, la fisiología. Pero lo que estamos haciendo aquí es establecer cuál es la relación que hay entre la práctica y la aparición de esta enfermedad. Entonces, la podemos hacer desde cualquiera de esas perspectivas que ustedes dijeron. Desde la biomecánica, desde la anatomía, alguien dijo la kinesiología, y hay que ver precisamente qué parte de la kinesiología, y normalmente esto tendrá que ver con lesiones musculares, o esta podría ser una lesión tendinosa. Habría que buscar perfectamente desde dónde. Y fíjate que también se puede hacer desde otro lado. Se puede hacer del lado de la estadística. Porque solamente podemos decir, a ver, todas las personas que practican ballet clásico, de entre 10 y 20 años, ¿cuántas de ellas tienen tendinitis plantar? Y supongamos que hay 1000 personas que practican esto, y de ellas 100 tienen este problema. Entonces las podemos distribuir por edad, las que tienen 10, las que tienen 11, qué sé yo, y podemos saber cuál es la relación y establecer una correlación, sin llegar a saber qué es la tendinitis, cómo se produce, por qué se produce, sino saber qué porcentaje o qué relación, que eso lo vamos a ver más adelante, existe entre los que practiquen este arte y esta lesión. Así que tienen toda la razón ustedes en lo que plantean, pero también hay otras perspectivas. Buena respuesta.
5. Estilos de enseñanza y tiempo de calentamiento motriz en estudiantes de enseñanza media. María Francisca. Desde el ámbito de la didáctica o del entrenamiento. Y desde el entrenamiento, ¿qué área del entrenamiento podría observar esto? Entonces, a ver, ¿cómo podemos observar nosotros las manifestaciones de un calentamiento motriz? Hay manifestaciones que se pueden observar. Por ejemplo, sudoración. ¿No es cierto? Uno dice, bueno, si ya apareció el sudor, parece ser que estamos... color de la piel, enrojecimiento. O podemos medir... En ese caso sería como fisiología del ejercicio, igual se hace referencia a las respuestas que se presentan mediante el calentamiento. ¿No es cierto? Que podría ser la fisiología del ejercicio, Sí. y también podría ser la didáctica de la educación física, la didáctica de la enseñanza. Profe, ¿y las bases curriculares irían también? No, porque las bases curriculares lo que persiguen es determinar qué cosas el alumno debe aprender. ¿Ya? Entonces, debe aprender a saltar, a correr, los deportes, la cuestión valórica, a reconocer no sé qué. Esas son las bases curriculares. Entonces, el profesor que enseña dice, para enseñar esto y para que se perciba bien, yo voy a enseñar a partir de lo que aprendí, y aquí en fisiología del ejercicio, o lo que aprendí en didáctica de la enseñanza. ¿Te fijas? Y ahí uno aplica elementos científicos en lo que uno está enseñando. Pero lo que dicen las bases curriculares es lo que el alumno debe aprender. Por lo tanto, es una guía para lo que el profesor debe enseñar. ¿Mm? Esto me gusta a mí. Características antropométricas de las personas con raíces aymara o aymara y de raíces Rapanui. ¿Qué disciplina científica nos permitiría hacer esto? La antropología. La sociología. ¿Ah? ¿Qué me dijiste, Sergio? No escuché. Sociología. Sociología. Mira, aquí lo que estamos midiendo, características antropométricas. Antropométrica. ¿A qué se refiere eso? Antropo, tropo, de persona, de hombre, de género, digamos, de persona, y métrico de medida, medida de personas. Con raíces, Anatomía. puede ser la anatomía. Alguien me dijo otra que lo olvidé en este minuto. Antropología. Antropología puede ser. Podría ser la fisiología, pero humana. No, porque es antropometría. Aquí lo que se usa es una disciplina científica que a lo mejor ustedes vieron algo en evaluación, que se llama sinantropometría, donde te mide con un caliper los pliegues cutáneos, donde miden la estatura, miden tu peso, y eso lo meten en un
en una fórmula y permite determinar si uno es más gordo, ¿ya?, más flaco o más musculoso. Entonces, si uno es mesomorfo, endomorfo o ectomorfo. ¿Vieron esa materia alguna vez? ¿Se acuerdan? No, profe. No se acuerdan, ya. Aquí vamos a hacer algunos recuerdos. Entonces hay una forma de saber, por ejemplo, habían unos mitos estupendos que yo repetía hasta el cansancio porque me lo habían dicho mis profesores y yo creía en eso. Decía que la gente que vivía en ambientes naturales, en contacto con la naturaleza, eras más grande, más ágiles, más rápido y todo eso. Entonces, con un equipo de investigadores de la Universidad de Playa Ancha, medimos a todos los habitantes de Isla de Pascua y separamos a los que tenían los dos apellidos Rapa Nui, a los que tenían un apellido Rapa Nui y a los que no tenían ningún apellido Rapa Nui. Y también medimos a muchas personas de la quinta región, de la tercera región, de la primera región, de la novena región y de la región metropolitana. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que en promedio, eran igual de gordos, es decir, hay tantos gordos en Isla de Pascua como en Arica, como en Copiapó, como en Valparaíso, Concón, como en Santiago, como en Osorno, que en promedio tienen las mismas estaturas y que en promedio tienen los mismos pesos, ¿ya? Entonces, el nivel de gordura, el nivel de adiposidad, éramos en promedio muy parecidos. Lo único que logramos detectar, que después hicimos otro estudio, es que los Rapa Nui en promedio eran más altos que los mapuches y que los aymara. Eso es todo lo que logramos determinar. Entonces fuimos a Isla de Pascua y nos estacionamos allá algún tiempo y medimos. Comprenderán que en esa época que nosotros medimos, que fue hace muchos años, no había tanta preocupación de las autoridades para pedir consentimiento. Sin embargo, en el colegio, para que nosotros pudiéramos hacer ese estudio, tuvimos que exponer nuestro proyecto a todos los profesores. Los profesores consultaron con los apoderados, con los papás, y después de eso nos dieron el consentimiento para poder medir a los niños. Y eso ocurrió cuando estaba todo el equipo estacionado allá. Podrían habernos dicho que no, y hubiéramos tenido que volver con las manos vacías. O nos podían haber dado la respuesta, que nos dieron la respuesta cuando nosotros estábamos acá antes de viajar. Entonces, esto que se ve tan simple, comparar características antropométricas de medir pliegues cutáneos, peso, talla, etc. Y después les voy a contar otras mediciones que hicimos con los niños de primero básico y segundo básico, que fueron muy, muy lindas. Entonces, esto se mide desde la
antropometría sin antropometría, se llama la disciplina que estudia esto, que también se puede medir desde la anatomía y también se puede medir desde la antropología. ¿Ya? Porque son nada más que medidas. Uno mide el cuerpo, ¿ya? Pero no mide cómo funciona el cuerpo, sino que mide las proporciones, la estatura sentado, la estatura de pie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? 7. Comparación de la actuación de los países socialistas y capitalistas en los Juegos Olímpicos de 1950 a 1976. ¿Desde qué disciplina científica podemos abordar ese tema? Desde la Como sociología la evolución. deportiva. Desde la sociología, muy bien, y además una especialización deportiva. Sí, perfecto. ¿Y desde qué otra disciplina se podría hacer? Desde las ciencias políticas. Pero dentro de las ciencias políticas, una que es precisa, que es la historia. Y desde la sociología o desde la historia. Entonces, desde la sociología te puede dar un resultado y desde la historia te puede dar otro resultado. Y desde la estadística te puede dar otro resultado. Porque aquí no basta con decir quién obtuvo más medallas, como lo haría la estadística, sino el por qué, las luchas, el cómo, las relaciones, etcétera, lo da la sociología. Pero cómo se fue dando todo esto a través del tiempo lo puede dar la historia. Entonces, aquí uno como investigador tiene que tomar una decisión desde dónde va a estudiar este tema. ¿Mm? Esto sí que es fácil para ustedes, que son más expertos. Tipos de fibras musculares en corredores fondistas y en atletas de salto alto. Fisiología del ejercicio. Fisiología. Fisiología. Y puede ser del ejercicio, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia en el tipo de fibras musculares de fondistas y corredores y saltadores de alto? Que hay distintas predominancias entre ellos. Muy bien, excelente. El atleta de salto alto, ¿qué tipo de fibra predomina? Rápidas. Rápida. ¿Y alguien sabe cómo se llaman esas fibras rápidas? Nada más que para hacer un ejercicio. ¿Eh? Tipo 2. No recuerdo qué letra. 2B, perfecto. Eso es, muy bien. Mantención del nivel de estrés en boxeadores y en nadadores. Psicología del ejercicio. Psicología, bien. Buena respuesta. Psicología del ejercicio. Profe, pero igual ¿Sí? podría ser fisiología o no, porque si el estrés es medible, podemos llevarlo al área de la fisiología Puede ser a través de la o al área fisiología. clínica. Sí. Y a través de la bioquímica. ¿Cómo se mide bioquímicamente el estrés? Por el nivel de cortisol en sangre. Eso es. ¿Ves tú? Entonces lo podemos medir a través del cortisol o lo podemos medir o tratar este estudio a través de la psicología. Bien, excelente. Ángulo de despegue y de velocidad de aproximación a una zambullida. Biomecánica.
Claro, la mecánica está diciendo ángulo de despegue y velocidad. ¿Te fijas? Entonces, te fijas que la educación física, en tanto educación física, puede tomar estas diversas perspectivas para abordar sus temas de enseñanza, para abordar los temas que tiene que ver de cómo tratar las diversas áreas cuando uno enseña a niños, cuando enseña a personas más grandes, cuando enseña a los adolescentes, a los preadolescentes, pero va tomando de las diversas ciencias y de las diversas disciplinas científicas. Por lo tanto, la educación física no es una ciencia, sino que utiliza las ciencias y la disciplina científica. ¿Cómo se adquiere el conocimiento entonces? Vamos a ver que hay varias formas de adquirir el conocimiento. Déjame revisar inmediatamente un pequeño documento que tengo yo por aquí para compartirlo. Un documento que hice hace algún tiempo. Que vamos a compartir aquí. Ya está. Que ayuda a comprender mucho mejor este fenómeno que ya está desarrollado. ¿Te fijas? Aquí, fisiología de la actividad física normalmente estudia las causas y efectos de la actividad sobre sistemas orgánicos. La bioquímica, la regulación hormonal, nivel celular, actividades experimentales, sobre todo con animales. Medicina deportiva, lesiones, rehabilitación, lo que ustedes me decían, la kinesiología, ¿te fijas? Ocupa la medicina deportiva. La biomecánica, factores mecánicos que afectan o controlan el movimiento humano, factores mecánicos. Psicología de la actividad física, comportamientos, personalidades, motivaciones, actividades individuales, colectivas. Sociología, estratificación social y actividad física del deporte. Economía, política, familia, violencia. Antropología humana y antropología física. Actividades propias de un grupo social y caracterización etnológica de la actividad física. Historia. Desarrollo histórico de comunidades y sus actividades. Filosofía. Valores y sistema de valores. Pedagogía, lo que ustedes llaman didáctica, lo cual yo estoy de acuerdo con ustedes, que son métodos y estrategias y la influencia en el aprendizaje. Entonces aquí vamos viendo la relación que se da entre ciencias y las ciencias o disciplinas científicas que utiliza la educación física para trabajar. Entonces, aquí nosotros conocemos formas de adquirir el conocimiento. ¿Cómo uno adquiere el conocimiento? ¿Ya? Una forma es el llamado método de la tenacidad. Y consiste en creer en algo simplemente porque siempre se ha creído en ello. ¿Qué método o qué conocen ustedes que sea parte del método de la tenacidad? Yo les voy a contar una pequeña historia. Siempre se dijo que las personas
de raza de color negro eran más rápidas que los de raza de color blanco. ¿Han escuchado eso? Sí, sí lo había escuchado, profe. ¿Y usted lo cree? Es que por lo que se ha visto en, no sé, por los Juegos Olímpicos y todo eso, igual se podría decir que sí, ¿no? Pero mira lo que acaba de decir. Por lo que se ha visto en los Juegos Olímpicos. ¿En qué prueba? En 100 metros, por ejemplo. Carrera, casi siempre. Perfecto. Por lo tanto, los negros son más resistentes también, porque ganan la maratón. También. O sea que los negros son más resistentes, son más rápidos que todos los blancos. No sabría decirte si ¿Te fijas? Ahí certeramente. empieza la duda, porque uno dice, claro, hay exponentes que se dedican a correr 100 metros o que se dedican a correr maratón, que lo eligen, etc. Aquí les voy a contar una pequeña historia. En el básquetbol norteamericano, hasta los años 70, prácticamente no había jugadores de color negro que fueran de primer nivel. Hasta que apareció un equipo que se llamaron los Globetrotters. Y ese equipo lo que hacía era exhibiciones. Para competir eran malos, pero hacían exhibiciones muy divertidas. ¿Alguna vez vieron algo de los Globetrotters ustedes? ¿No? ¿Nunca vieron ni un video ni una película de los Globetrotters? Hacían exhibiciones por el mundo porque hacían un deporte muy simpático, muy divertido, engañaban al rival, etc. Perfecto. Pero poco a poco, a partir de esta experiencia, se fueron incorporando jugadores de color negro a los equipos profesionales, de A1, de A2, de A3, de A4. Y ya cuando habían 5 jugadores en la cancha, normalmente hay 2 jugadores que son los más importantes para un equipo. ¿Saben cuáles son esos 2 jugadores más importantes? ¿Saben un poquito de básquetbol de ese equipo? No. Uno que es el conductor y otro que es el pivot, el central, el más grande. Y el conductor es como el cerebro del equipo. ¿Ya? Es como el Messi del equipo. Y esos jugadores seguían siendo blancos. Entonces, unos estudios, luego en los años 2000, revisando desde la perspectiva sociológica, se dieron cuenta que el deporte era una manifestación de poder. Y por eso tenía más jugadores blancos y después fueron entrando jugadores de negro. Y después, con los estudios de los años 2020 de sociología, se podrán dar cuenta que el deporte, más que deporte de ese nivel, es un negocio. Y ese negocio está manejado por hombres blancos, que hacen jugar a los hombres negros. Entonces, te fijas que nos hacen creer que esos jugadores son más inteligentes, más hábiles, más rápidos, pero cuando vamos más allá nos damos cuenta que hay otros que están manejando este poder para que estas cosas ocurran. Y aquí viene la pregunta, Sergio.
¿Cuál es el idioma oficial de los Juegos Olímpicos? Si no es Sergio, es nada más que para motivar la reunión. Puede contestar cualquier persona, no me importa. ¿Ya? Pero no se sientan presionados, si no saben, no importa. No, no sé, profe. María Francisca, ¿sabes? Brenda, ¿se te ocurre? Bueno, ahora pasaron hace poquito los Juegos Olímpicos. La primera información que se usa y el idioma Profe. oficial, ¿sí? Inglés, no sé. No, curiosamente no es el inglés, es el francés. ¿Ya? El francés. Entonces, primero dicen en francés y después en el idioma oficial del país. Y después en inglés. ¿Te fijas? Y ahí como anécdota les puedo contar que cuando se fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona, decían en francés, en catalán, que es el idioma oficial que usan en Barcelona, y después lo decían en español. ¿Ya? Mira, una cosa divertida. ¿Por qué? Porque siempre nosotros hemos pensado, el público común y corriente, que lee el diario y escucha la radio y que ve la televisión, cree una cosa. Porque tendenciosamente también los medios de comunicación nos hacen creer a nosotros algo porque nos convierten en consumidores. Y eso es lo que hacen los científicos, de ir más a fondo para observar los fenómenos de por qué ocurren. Y no decir solamente que los negros son más rápidos, son más resistentes. Y ahí hay un problema social que hay que resolver. Decir, entonces que los negros nunca podrían esquiar y ser campeones del mundo porque nunca han ganado una competencia de Juegos de Invierno. Y parece que hay otros problemas sociales ahí, ¿te fijas? O nadadores, son todos blancos los que ganan los Juegos Olímpicos. ¿Te fijas? Entonces tenemos que revisar algo y no solamente creer algo porque se ha dicho, se dice, y nosotros tenemos que tener una mirada un poco más profunda, más científica. Bien, buenas respuestas. Lo otro es la experiencia personal. ¿Ya? Creer algo porque a ti te resulta. Una experiencia que tuve yo conociendo a un medallista panamericano, chileno, campeón de 3.000, carrera de atletismo de 3.000 con obstáculos, ¿no? 3.000 steeplechase se llama esa carrera. Entonces, para él, decía que los corredores le ponían mucho cuando iban a correr a Calama. Decía, no, es lo mismo. Correr en Calama o correr en Iquique es lo mismo, correr en Santiago es lo mismo. Pero en Calama uno está a 2.800 metros de altura, uno se apura. Sí, pero a mí no me pasa nada. O sea que los demás le están poniendo. Entonces él hablaba desde su experiencia personal. Pero yo no sé si alguno de ustedes ha subido a la altura de Calama o ha ido a un lugar así sobre 2.400 metros. Mi experiencia personal es pésima sobre los 2.400 metros. Se me reseca la mucosidad de la nariz, no puedo respirar, un poquito de dolor de cabeza. Alguna vez hicimos una exhibición deportiva en
en Calama, y yo me sentía absolutamente mareado, y tomaba aire, y no me alcanzaba. En cambio a él no tenía ningún problema, porque genéticamente él estaba provisto de algunas cuestiones que la mayoría de nosotros no estábamos provistos. Entonces él hablaba desde su experiencia personal, lo cual es muy habitual en nosotros. ¿Y cómo yo, dice uno? ¿Y cómo a mí no me pasa? ¿O cómo a mí me pasa? Pues, no, yo no tomo de esa bebida porque esa bebida hace mal. ¿Ya? Por ejemplo, tomar jengibre. No, eso produce... A algunas personas sí, pero a otras no. Entonces, aquí, cuando uno adquiere el conocimiento, claro, la experiencia personal juega un rol muy importante, pero también hay que revisarlo. Si lo que me pasa a mí también le pasa a los demás. Por ejemplo, en Chile, ¿han visto la cantidad de té que tomamos los chilenos? Y uno creció tomando té. Y uno piensa entonces que, bueno, el té es bueno para todo, pero hay un montón de infusiones que yo tomo que no son té, pero yo no lo puedo transferir. Si yo lo hago, ¿por qué los demás no lo hacen? También es una perspectiva para revisar el cómo aprendemos. Este es el método con el cual casi todos aprendemos, el método de la autoridad. ¿Ya? Esto es verdad porque lo dijo el profesor X. Ah, no, esto lo dijeron en la televisión. Esto lo dijo un médico. Entonces uno dice, cuando le pregunta, ¿por qué cree usted esto? Ah, no, porque esto lo dijo mi mamá, o lo dijo mi papá, o lo dijo mi profesor. Y creer porque lo dijo una persona que nosotros pensamos que es una autoridad para nosotros, entonces esa autoridad nos dice y afirma cosas y nosotros las creemos. ¿Mm? Entonces, esta es una forma de aprender y de enseñar también por autoridad. ¿A ustedes su mamá alguna vez no les dijo a su papá, ¿por qué lo digo yo? ¿Ah? ¿Se los dijo alguna vez? Y se acabó la discusión. Pero es que mamá, papá, no. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Punto. A mí me pasó mucho eso. El método a priori. Aceptación de verdades basada en un proceso deductivo a partir de varias premisas aceptadas sin discusión. Por ejemplo, antiguamente se decía que cuando las mujeres estaban con la regla, no se podían lavar el pelo. No podían hacer ejercicio físico. En fin. Y esto era un método que era así, a priori, y se iba transmitiendo. ¿Ya? Entonces, antiguamente también se decía que el servicio militar para los hombres era muy beneficioso, porque el servicio militar los convertía en hombres. Entonces las familias mandaban a su hijo a hacer el servicio militar, porque además llegaban más grandes y más musculosos, con más envergadura. ¿A qué edad se hace el servicio militar? ¿Recuerdan ustedes? A los 17. Claro, 17, 18. Entonces, si uno está en lo que yo hago cuando tomo el curso
de varones en acondicionamiento físico, los mido, y después los mido cuando están a punto de egresar en un curso que se llama evaluación, cuando me toca hacerles evaluación. Y ahí me doy cuenta, y ellos se dan cuenta que han crecido en estatura, y claro, son más pesados y más musculosos. Pero no podríamos argumentar que por haber estudiado educación física son más altos, más musculosos y de mayor envergadura. Porque hay chiquillos que crecen igual sin hacer ni el servicio militar y sin estudiar educación física. Es parte del crecimiento y de la maduración. Pero uno va creyendo cosas y acepta verdades porque, bueno, se usa, se dice y están ahí. Y por otra parte, está el método científico. ¿Te fijas? Entonces, uno podría usar un método que es llamado método vulgar, que está el método a priori, el método de autoridad, el método de la experiencia personal, el método de la tenacidad, o el método científico. Entonces, uno como buen estudiante tiene que conocer que existen formas de adquirir conocimiento, pero la que nosotros nos debe avalar es el método científico. Porque nosotros ponemos a prueba aquello que se dice, aquello que se adquirió por herencia histórica, aquello que te dijeron por autoridad, aquello porque eran mis creencias particulares, porque a mí me pasa y a los demás no me importa si les pasa o no les pasa, pero si me pasa a mí es suficiente, así se hacen las cosas. Entonces ahí tenemos dos formas de adquirir el conocimiento. Uno que es el método científico y otro que es el método llamado método vulgar, que uno debe reconocer para poder después entrar en el ámbito científico. ¿Se comprende esta idea general? Me pareció el ejercicio que hicimos al comienzo súper bueno, que estuvo muy bien, respecto a las ciencias que apoyan, que uno se apoya como profesor de educación física para estudiar diversos fenómenos. Ese ejercicio estuvo genial. 10 puntos. Y ahora quiero saber si se entiende esto, que es entrar ya en materia en lo que es el método científico y el método vulgar. ¿Se entendieron estos temas? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Profe, Tengo preguntas. Ay, perdón. Ya, Scarlett. profe, yo sí, esa cosa del método vulgar se basa como en solo como mitos y cosas así. Claro. Mitos, creencias, se dice que aquí se usa que, y a veces hay cosas Ya. que son, que nos, pucha, uno desde el punto de vista científico, y lidiar con eso es difícil. Lidiar, porque ¿cómo convence a las personas? Por ejemplo, yo jugaba fútbol en el club del barrio, y en las divisiones infantiles, y los más grandes se echaban una piedra en la boca, una piedra pequeña, porque decían que con eso no se cansaban. Entonces yo como chico también tomaba una piedra y me echaba. Era un problema andar con la piedra en la boca, porque decían que con eso no se cansaban. Otros no, eran más aventajados, usaban un chicle. ¿Te fijas? Y uno lo va tomando y cree que es verdad. Entonces, los profesores se dan cuenta que si tú llegas a aspirar algo que tienes en la boca durante el ejercicio, simplemente eso sería todo. Porque si lo aspiras se te da a los pulmones y no hay cómo sacarlo. ¿Te fijas? Entonces, pero eso ya es parte del método científico. Pero la creencia dice, no, ponte un palito, ponte una pajita, ponte una piedra. Y sencillamente es una... Pero bueno, la gente es así. Yasna, algo ibas a preguntar.
¿No? Sí, profe. Ya, Que lo voy a ya. activar. Eh, ¿Cuántas son las variables? O sea, no sé si se llaman así. Como los puntos a considerar que uno puede tener dentro de un estudio científico, por ejemplo, en el caso que usted puso de las medidas antropométricas entre las distintas etnias. Ya, en ese caso, por ejemplo, se hace la relación o se hacen las medidas entre, no sé, la raza Aymara y la raza Rapa Nui. Sí. Pero además, ¿qué otro, o sea, cuál es el límite máximo de consideraciones que se pueden tener? Como por ejemplo, ¿cuál es el nivel de actividad física que tienen? Si Bien. hay patologías de por medio, Sí, no sé, cómo duermen, cómo se alimentan. sí. Yasna, lo más importante cuando uno hace un estudio es determinar claramente las variables y tomar una o dos de ellas, no más. Porque normalmente en un estudio el equipo de investigación es muy limitado y tú no puedes saberlo todo desde la psicología, no puedes saberlo todo desde la fisiología, no puedes saberlo todo desde la nutrición, no puedes saberlo todo desde el ejercicio físico. Entonces, lo normal ahí es posesionarse en uno de ellos. ¿Ya? En uno de ellos. Y a partir de eso, hacer el estudio. Y luego ir avanzando en otras variables, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Así que, Yasna, súper buena la pregunta, pero estás demasiado adelantada. Bueno, como siempre también. ¿Ya? Pero buena la pregunta. Pero lo normal es ir abordando los problemas uno a uno. ¿Ya? Bien. Ya, perfecto, gracias. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Nos vemos mañana. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Y les voy a mandar un documento para que puedan leer algo que va a ser un documento guía para nuestro curso. Uno que elaboré yo hace mucho tiempo, pero que está todavía muy práctico. ¿Ya? Un abrazo, Profe, cuídense mucho. ¿Sí? ¿Dónde sube las clases? Al aula. Ah, ya, gracias. Al aula. profe, ¿Sí? el ramo de gimnasia va este miércoles. Sí, sí. Ya, ¿Ya? ok. Ni un Gracias. problema. Listo. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, profe. Chao. Igual, profe, Chao, chao. Que cuídese, estén chao. bien. Vayan a desayunar. Chao.